Bien, tuvimos un invierno, tenemos un invierno bastante duro, con problemas obviamente como consecuencia del frío, y siempre la preocupación eterna, sí, pero esto es histórico, es las escuelas que no tienen las estufas de condiciones, que hay problemas con el gas. Vamos a la fuente, vamos a preguntar al presidente del Consejo Escolar de Quilmes, Gustavo Lapano, a quien le agradecemos que esté en nuestros estudios. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está la situación de las escuelas en lo que tiene que ver con la infraestructura y el tema de los problemas del gas? Gustavo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Acá estamos bien, contentos siempre y agradecido de que nos convoquen ¿De para vacaciones? conversar. No. Me tomé una semanita de los Ah, 15 bueno. días, así que... Ya estás. Pero estábamos en contacto porque seguíamos trabajando. Justamente durante el receso, durante la semana pasada, se reconectaron dos jardines de infantes que estaban sin gas. A ver, Y dame un detalle. nosotros ¿Hubo problemas en muchas escuelas? nosotros terminamos, sí, tuvimos varios problemas, pero lo quiero poner así, nosotros recibimos al comienzo de nuestra gestión, allá hace 4 años, el distrito con más de 100 escuelas sin gas. Recuerdo. Y empezamos a trabajar durante los 4 años y llegamos al año pasado, que en el mes de noviembre, que además lo charlamos acá en una de las notas, estábamos con todas las escuelas primarias conectadas, que era un hecho bastante inédito Sí. para el distrito. Habíamos logrado prácticamente la reconexión, nos quedaban dos escuelas secundarias sin conectar. Terminamos así el año y cuando arrancan en febrero las escuelas nos encontramos con que nos llamaban, había 4 o 5 escuelas que nos llamaron que no tenían gas, que no podían encender la cocina para preparar unos mates, ¿no? A mediados de febrero cuando se ¿Pero esas reingresó, eran escuelas que se habían hecho obras o que no se habían que no hecho? se habían hecho Bien. obras. Bueno, cuando nos mandamos al personal, se encuentran con que había ido Metrogas durante el mes de enero y había procedido a cortar el servicio. ¿Por qué lo digo a esto? Porque nosotros trabajamos, todas esas escuelas tenían un horizonte de obra, pero en un proceso, digamos, ¿no? Nosotros tenemos 195 edificios escolares, que son más o menos 300 escuelas, entre primarias, secundarias, jardines y otras escuelas que utilizan esos edificios como adultos, todo, pero bueno, son 195 edificios y habíamos trabajado en estos 4 años en 150 aproximadamente. Los otros 50 nos faltaban. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El Enargas, que es el que audita todas las prestatarias de gas de todo el país, venía trabajando desde el año 2019 con un protocolo, un plan que se llamaba Plan Escuelas, que era ir a inspeccionar cada uno de los edificios escolares de toda la República Argentina, o sea, acá Metrogas, eh, Gamusi en el centro de la provincia de Buenos Aires Sí, y en sí. cada uno, privadas y Hacía públicas, inspecciones. inspecciones y que verificaban todo esto a partir de la explosión de Moreno, ¿verdad? De la Claro. escuela 49 de Moreno y la trágica muerte de Sandra y de Rubén. Bueno, a partir de ahí se trazó eso. En el nosotros terminamos, el Enargas que había logrado entender, porque en un principio venían y cortaban así, cortaron Abruptamente, claro. escuelas a troche y moche así. Eh, lo que habían sentadose las autoridades nacionales de educación, las provinciales también, con el Enargas, y era la función social de la escuela. Entonces, si bien por ahí había que poner la instalación a normativa o adecuarla a la normativa, no había pérdida, no había riesgo de vida para las personas, entonces que no se procediera al corte. Y con eso se trabajaron los últimos 2 años. Ahora, ¿por qué si no, si hay pérdidas, Si hay pérdida se corta, se corta? se corta. Pero, ¿y qué es lo que encuentran ellos deficientes? Y por ejemplo una ventilación de un termotanque que no está hecha normativa, que Claro, tiene que tener una determinada cantidad de centímetros del sombrerito, temas ventilar menores, a los cuatro aunque vientos, importantes también. son importantes, son la normativa, hay que cumplirla y eso muchas veces no estaba hecho. O una ampliación de la instalación. Claro, el tema es que no corten, ya lo solucionamos, vuelvan, que Listo. vamos, Entonces, ellos que decían, Metrogas hasta diciembre del año pasado, hasta en noviembre, diciembre del año pasado, con el cambio de autoridades, te damos 90 días de plazo. Te claro. damos 90 días de plazo, Pero esto ocurre en las casas venían, también. Vos sabés que está ocurriendo que están cortando mucho el gas por una pérdida, claro, y tenés que hacer todo no, un es un, control. En mi casa hace unos años atrás me pasó y tuve que poner una ventilación en, creo que en el lavadero.
Y donde claro, está el termotanque, donde un está el ejemplo. termotanque, una O ventilación sea que me inferior, imagino que en la escuela también obviamente esto ocurre, donde ¿no? hay cocina, además hay cocinas industriales, cocinas grandes con campanas que por ahí no son la adecuada, o cocina que no tiene la campana, por ejemplo. Entonces no hay un riesgo ahí, digamos, las escuelas tienen suficientes Claro. ventilaciones, pero Ahora no vos está en norma. sí, me decías que en febrero, ¿qué pasó? Cambia las autoridades nacionales del Enargas, Sí. que son esas autoridades, las nombran los gobiernos nacionales, Ujú. y le da la indicación a todas las prestatarias que una vez vencidos los 90 días, si no está realizada la adecuación, se procederá al corte. Eso nosotros nos enteramos en el mes de febrero. Así que ya con 4 escuelas cortadas durante el mes de enero, con 6 cortes que nos estaban haciendo en la misma semana que Metrogas nos avisaba esto, y con un horizonte de 50 escuelas que iban a ir a cortar porque se terminaban los 90 días. Esto nos pasó no solo a nosotros, sino en toda la En provincia de toda la Buenos provincia. Aires, Bien. en toda la provincia, pero sobre todo en el área de Metrogas, ¿no? Acá nosotros podíamos verificarlo en Loma, en Avellaneda, en Varela, Berazategui, que estaba pasando esto. Nos reunimos con las autoridades provinciales, alertamos a las autoridades provinciales de que íbamos a tener un invierno con 50 escuelas cortadas si no se ponían los recursos necesarios. Así que de eso armamos una mesa de trabajo obviamente con el municipio, con Joaquín, secretario de Desmedia, secretario de Educación, Educación. obviamente con las indicaciones que charlamos con la intendenta Mayra Mendoza, y con esa premisa fuimos a una reunión en La Plata y planteamos, estas son las escuelas que nos van a cortar, necesitamos presupuesto. Esto mismo lo hicieron todos los distritos y asignaron recursos a cada uno de esos distritos. Nosotros una vez que nos dijeron sí va a haber plata, nos pusimos a trabajar Recursos de la provincia. de la provincia. Y a la vez, en esa reunión, obviamente, la intendenta se puso a disposición y puso los fondos del fondo educativo a disposición también, porque la situación de la provincia no es sencilla, no es que dicen, bueno, vamos, ¿qué falta? A ver, pongamos plata acá y Sí, listo. sí, sí. No, No hay recaudación, la inflación afecta, las transferencias de los fondos nacionales fue cortada no solo para las escuelas, sino en todos los programas, y en todos esos programas, aquellos fines, por ejemplo, que era un programa que lo financiaba el Ministerio de Educación, se hizo cargo de la provincia, las escuelas de jornada completa, sí, lo que dejó de pagar la la nación, nación, transferir la nación a la la provincia se hizo provincia cargo. se hizo cargo. En- Ahora, ¿y cuántas llegamos al invierno? ¿Con cuántas escuelas sin resolver? Estamos con 2 jardines de infantes que están en obra, el 924 y el 952, 5 escuelas primarias y 7 escuelas secundarias. Pero llegamos a tener 30 escuelas sin gas. Sin gas. Sin gas. Y estamos ahí, digamos, trabajando. Eh, Nosotros vamos a resolver prácticamente todo entre esta semana y la semana que viene. Tendrían que estar. Hay 2 de las escuelas que están terminada la obra. Son 2 escuelas que está haciendo el municipio. La primaria 64 de Solano y la primaria 68 del barrio Hernández. Esas dos, la obra está terminada, pero Metrogas tiene que colocar un medidor más grande y no tenían. No sé, un tema de Metrogas, nos avisan que la semana que viene probablemente tengan esa. ¿Y hay obras terminadas que Metrogas no inspecciona todavía o No, no? todavía Ya no. está. Metrogas automáticamente Es- nosotros Está se trabajando en ese. presenta la obra una vez finalizada y en 48-72 horas Metrogas va y si está todo ok reconecta. Bien. Y Así. en las 150 obras que se trabajó durante estos 4 años, ¿no hubo problemas? En algunas hubo que readecuar, hubo algunas situaciones. Y en otra particularmente, la primaria 70 o el jardín 960 de Solano, la primaria 70 que está al lado del batallón, hubo vandalización, intento de robo de piezas del medidor. Y ahí los vecinos llamaron a Metrogas y Metrogas procede al corte. Cuando nosotros tuvimos que levantar ese corte, hubo que poner toda la instalación normativa y faltaba esto, faltaba una rejilla, entonces Claro, el levantamiento no fue inmediato, digamos, claro. demoró en unos Bueno, días. este tiene que ver también con muchos años que no hubo inversión, ¿no? Muchísimo, pero Es histórico esto. Pero bueno, digamos que el Consejo Escolar, esto es prioritario para ustedes, la para, situación de la infraestructura. para nosotros hoy estamos trabajando con 2 puntos prioritarios, ¿no? Que es el tema del gas, obviamente, y la verdad que lo estamos llevando, digo, levantamos 21 cortes
Tenemos 28 obras, desde el Consejo, 28 obras ya ejecutadas, digamos, entre los meses de abril-mayo, y ahora 28 obras ejecutadas, 5 más en ejecución, y tenemos planificada, pero ahí no nos alcanzan los recursos, sino que estamos planificando cambiar calderas en algunas escuelas, que el invierno ya va a estar terminando, pero hay que reemplazar la caldera porque el año que viene no la va a aguantar, qué sé yo, la primaria 14, Claro. año la caldera funcionó, pero ya viene con problemas, o en la primaria 67 de Espeleta. Después, ¿qué es lo que nos pasó en el medio de la ola de frío tan grande que hubo en esos días, Sí, toda esa semana con muy bajas temperaturas? Las escuelas que teníamos con calderas nuevas o con aires acondicionados frío-calor, como por ejemplo la primaria 21 de Cerrito y Dardo Rocha, o la 85 de Espeleta, Peleta. que no tiene, la 85 no tiene gas. En la primaria 21 se tomó la decisión ahí de poner calefacción con aires acondicionados, y las calderas nuevas de la escuela primaria 33 o del normal y de la secundaria 37 no funcionaron por baja tensión De de electricidad. electricidad, o por los cortes que Sur Claro. producía. O sea, a veces uno decía, bueno, tenemos todo, hemos cubierto todo, compramos calderas Pero nuevas, estamos en pusimos, Argentina. estamos así, y bueno, hubo baja de tensión, y las calderas modernas tienen, y lo mismo que los aires, tienen sistemas electrónicos de funcionamiento y de protección, y hace que no arranque. O sea que están todos los días recibiendo llamados de directoras y yendo a las escuelas y viendo qué es lo que pasa. Y bueno, ante esto, la falta de recursos. Y la falta de recursos con respecto al año pasado se ven. Digamos, nosotros el año pasado, desde la provincia, del Consejo Escolar, habíamos recibido, primero para el inicio de clase, casi 200 millones de pesos, y este año recibimos 90 con un alto índice de inflación. El año pasado recibimos 2 planes de obra que significaron casi 1.000 millones de pesos de inversión en las diferentes obras que yo he venido y he estado contando. Este año recibimos 240 millones para el gas. Digo, no menospreciamos, porque por eso Claro. fuimos Y ahora puntualmente. que se terminó todo el presupuesto, ¿no? De acá a fin de año va a haber más recursos, ¿sabes? ¿O Y no? nosotros seguimos pidiéndole a la provincia que tenemos estos problemas que son cubiertas. Nosotros tenemos también unas 40 escuelas, 40 edificios, no 40 escuelas, 40 edificios que tienen problemas de filtraciones que se notaron con los grandes temporales que hubo en el primer semestre, y que ahora evidentemente porque cambian las condiciones climáticas presuponemos que no vamos a tener tantos problemas, Claro. pero Pero sí están, y queremos hay que arreglarlos. resolverlos. Y hay que arreglarlos. Entonces, en esa línea nosotros este año pudimos hacer el- la 502, la escuela 502, que ya no se llueve. El año pasado la mitad de los días de clase que llovía no tenían clase porque se mojaban los tubos, o pasaba la instalación eléctrica y entraba en corto, y Claro. entonces no había clase. La 33, la primaria 33 lo mismo, la primaria 15, jardín 923, 945, la primaria 36, todas esas escuelas Vos sos maestro trabajamos. mayor de obra, Yo ¿no? soy maestro mayor de obra, sí, sí. Entendés, digamos, todo esto, porque si no uno Entiendo, se vuelve loco, ¿no? Con todo. entiendo, y entiendo además, que si no resolvemos, o sea, nosotros fuimos y planteamos claramente, a las autoridades provinciales, digo, cuando digo fuimos, porque nos sentamos, digo, primero con Joaquín, lo Con el debatimos nosotros municipio. con el municipio, y con ese trabajo conjunto fuimos a la provincia a decir, el municipio, dijo el secretario de Educación, tiene estos recursos de fondo educativo más recursos propios. Bueno, todo esto lo vamos a poner, tanta de esa plata, hay una parte que se utiliza para los jardines municipales, para la EMBA, para educación del municipio, pero hay un 50% mínimo que tiene que poner. Bueno, de ese 50% el municipio pone más, digamos, ¿no? Y lo destaco porque no en todos los distritos Ocurre esto. ocurre esto, digo, muchos de Bueno, hay los... un fondo, ¿no? El fondo educativo está para eso. Bueno, pero por ley tienen que poner el 50%, y cuando hubo Claro. problemas de gas, lo digo esto, No, digo, no, está bien, municipios, es bueno saberlo. municipios, tanto del oficialismo como de la oposición, llegan en un momento y dicen, las escuelas son de la provincia, que se haga cargo de la provincia. Bueno, en nuestro distrito las escuelas son de la provincia,
pero los alumnos que van a las escuelas y los docentes que trabajan son de Quilmes. y la intendenta se pone al frente. Gustavo, ¿qué pasa con el personal, que siempre es un tema que falta personal auxiliar? ¿Cómo está la situación? Y ahí estamos complicados porque no hay nombramientos, justamente por esta falta de presupuesto. Nosotros también charlamos, yo soy maestro mayor de obra, pero soy docente, y cuando vamos a las escuelas y nos plantean el tema que la falta de algún personal, lo que nosotros le comentamos es esto: la verdad que las obras mermaron, pero se sigue trabajando, y en el caso nuestro, de los que somos personal de la provincia, docentes, auxiliares, todos los meses tenemos un aumento, ¿no? En cada una de las paritarias, todos los meses el gobernador ha puesto los recursos para acompañar eso. No dejamos de percibir el incentivo, pero el gobernador siguió poniendo esos recursos. Entonces no hay plata para todo. Entonces así tenemos que poner el hombro entre todos, no tenemos la designación de todo el personal. Nos falta, y así en cada una de las escuelas es la comunidad la que se pone, claro, la escuela al hombro, como muchas veces. Y nada, o sea, terminan colaborando muchísimo. Bien, ¿qué pasa con el alimento en las escuelas? ¿Depende de ustedes? No, depende del municipio, del ejecutivo del municipio. Depende del municipio. ¿Cómo está? Porque siempre hay algunas quejas. El otro día una concejal planteaba una escuela de Espeleta que le daban un sándwich que era un pedacito de pan con un pedacito de dulce de batata. ¿Puede ocurrir que haya mal servicio en algunos lados? Está privatizado el servicio, El ¿no? servicio lo tiene el municipio, y lo que hace el municipio tiene contratado dividido en zonas, a diferencia de lo que ocurría años anteriores, que había una sola empresa que tenía más del 70% de las escuelas. Hoy hay más proveedores, hay muchas zonas divididas, y dentro de esas zonas hay muchos proveedores que compiten por cada una de esas zonas. Hay mejores y peores proveedores. Cada una de esas zonas el municipio implementó un sistema de referentes, o sea, de personas que van y recorren en esa zona las escuelas, que tienen el teléfono, cada uno de los equipos de las directoras, del equipo de conducción de la escuela, tienen el teléfono de cada uno de esos referentes, y si hay algún problema tienen que avisar el referente, y esos referentes automáticamente se comunican con el proveedor para ver qué es lo que está sucediendo. Los proveedores son en su mayoría locales, o a lo sumo de un distrito vecino, como puede ser Varela, Lomas o Almirante Brown. No es como antes, venían de Ciudadela. Sí, me acuerdo. Uno solo de Ciudadela. Uno solo de Ciudadela, que se olvidaba el queso de rallar en Ciudadela, y los chicos ese día comían los fideos sin queso. Claro. Hoy eso no sucede. Los menúes los manda el Ministerio de Desarrollo con la Comunidad, porque el SAE, si bien son las escuelas, depende del Ministerio de Desarrollo. Y hay justamente ahora, esta semana, pasó un aumento, creo que está en 400 pesos a partir del 1 de agosto, lo que es la copa de leche para los chicos, el desayuno y la merienda, y no recuerdo el monto del comedor. Pero Quilmes tiene casi un 90%, 86.000 cupos de una matrícula de 100.000. 86.000 cupos. Es uno de los distritos 100.000 chicos de primaria y secundaria. Sí. Inicial, primaria y secundaria. Y hay más o menos 100.000, casi un 85% en escuelas estatales. En escuelas estatales, sí. Somos uno de los distritos que más cupos tiene. Los recursos por ahí probablemente sean insuficientes, pero los menúes están aprobados por el Ministerio de Desarrollo, y puntualmente el tema de el pan con dulce, ¿no? Que por ahí suena, o un pan con queso, como dicen muy despectivamente. Si hay una política que se llevó adelante, es el tema nutricional y el tema de salir de los ultraprocesados. Sí, es más lindo entregarle a los chicos una magdalena, que es un alimento ultraprocesado, y se está trabajando en la alimentación saludable de los chicos. En un contexto complejo, ¿no? Porque todos sabemos, es más fácil hoy alimentar con un guiso a la familia que alcance para todo y estirarlo, y no comer saludable, que sería lo conveniente. Y el servicio alimentario está siempre pensado, en algunos casos, como un complemento de lo que trabajan en la casa. Pero ese complemento, hoy, en estas situaciones de crisis, termina siendo el plato fundamental. Lo pongo, que no para justificar, digo, que si le entregan pero están los resortes para que el director llame y diga, paso mejoren esto.
Y a veces antes se entregaba una factura y hoy no se entrega una factura, justamente porque en realidad no es alimento, a eso me refiero, ¿no? Es más alimento, y el pan con dulce o el pan con queso tiene valores nutricionales. El pan es artesanal, digamos, el pan lo comen, salvo que sea pan de panificadora de los supermercados, pero el pan de panadería siempre, digamos, no es lo óptimo, pero digo, es mejor que la galletita. Te escucho dar detalles y analizar, bueno, de contar de cada caso, cada escuela. A ver, ¿no estás cansado? ¿Cuánto hace que estás en el consejo? Y en el consejo estoy desde el Del 2021. Desde el 2021 estás. Sí. Digo, ¿terminás fundido? Y sí, a veces sí. No, en serio digo, porque, Sí. porque a quienes conocemos lo que es, No, que te llamen de cada escuela todos los días y ver un problema acá, un problema allá, que esto, que el otro, ¿no? y a veces uno lo que plantea muchas veces es cómo trabajamos con las escuelas el cuidado de las mismas. Claro. Cuando uno nos llaman porque se tapó un inodoro y cuando adentro del inodoro encontramos que está tapado porque se tiró una manzana o una empanada, Claro. entonces planteamos, bueno, primero es esa empanada, esa manzana es un alimento que ese pibe por ahí o no lo necesitaba o de travesura Claro. lo tiró adentro del inodoro, pero está generando toda una situación dentro de la escuela que hace que ese baño esté Hay clausurado. que concientizar a los chicos también, Hay ¿no? que trabajar con los chicos, porque además, lo digo esto viniendo además del sindicato, ¿no? Sí, Porque sí. me paro en ese lugar y hemos reclamado muchas veces en cada una de las escuelas por la falta de inversión en infraestructura en años anteriores, no solamente en la gobernación de Vidal, sino en los gobiernos Anteriores. de Solá, de Scioli, de Sí, Dualde. sí, sí, me Digo, acuerdo, cierto. hemos marchado siempre en defensa de la escuela pública. Y hoy que uno tiene además la responsabilidad de cuidar esos recursos que están, es, ¿qué pasa dentro de la escuela? ¿Por qué si tenemos la plata no la podemos optimizar o cuidar? Entonces, antes se rompía un vidrio en una escuela y los maestros juntábamos la plata, los profes. ¿Y hay cooperadoras? ¿Funcionan las sí, cooperadoras? se está trabajando con las cooperadoras. Sí, sí. Que también aportan algo. Y bueno, Depende de cada escuela, de cada zona. uno de los primeros lugares de organizar la comunidad es en la cooperadora, sobre todo para resistir en estos momentos, ¿no? Claro. Así que la escuela termina siendo, justo cuando están retirando el Estado de muchos lados, cuando lo quieren vaciar al Estado, la escuela es un agente del Estado en cada uno de los barrios. Así que desde ese lugar, y es el que da respuesta. Es la maestra, cuando viene el pibe con hambre o le falta el guardapolvo o no tiene zapatillas, adentro de la escuela se organizan las maestras, se organizan las familias, los padres, y le consiguen las zapatillas, lo que el Estado hoy se está corriendo y no le puede dar. Bien, yo te agradezco que vengas y nos des explicaciones y nos digas todo lo que se hace. Que esto que parece simple, no lo logramos de todos. Así que para mí vale doble. Bueno, muchas gracias. Como el programa de Valeria Botazo, Eso ¿viste? te iba a decir. Vale doble. Vale doble con Valeria. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.